Ayer en la visita aquí en el estudio del licenciado Jimmy Jairala, hicimos una consulta, ¿no? Le hicimos una consulta referente a nuestro siguiente invitado para este segmento, el doctor José Serrano Salgado, a nombre de nuestra dirección general, abogado Luis Almeida Morán, mis compañeros, la licenciada Mayra Espinosa Arrea, mi compañero el licenciado Víctor Hugo Poveda Lomas. Doctor José Serrano Salgado, Roberto Figueroa le saluda. Bienvenido a este espacio Morena Noticias aquí en Radio Morena. Qué gusto, buenos días. Buen día, Roberto. Un gusto saludarle a usted y obviamente a toda la audiencia de Radio Morena. Hablábamos con el licenciado Jairala, Centro Democrático, ve en la figura del doctor José Serrano Salgado como un aspirante, un posible, una carta que aparezca en la papeleta para los próximos Mira, comicios. antes que nos conteste don Pepe Serrano, en realidad la gente está muy desesperada por los secuestros aquí en el país, las vacunas se han aumentado como en forma industrial. Usted fue un ministro fuerte que dirigió a la policía, que estuvo en la parte política y que para muchos ha dado muy buenos resultados. Frente a eso, pareciese que hay la gran corriente de crear esa necesidad de alguien que sea fuerte para que nos defienda de esa delincuencia nacional e internacional. ¿Qué nos puede decir don Pepe Serrano? Muchísimas gracias, Lucho. También un saludo a usted. Mire, en realidad esa es la perspectiva y esa es la propuesta que hemos planteado, Lucho, y ciudadanos que nos escuchan y nos ven a través de Radio Morena, ¿no? El tema de fondo es cómo se logra constituir una alianza de centro y de las izquierdas, pues que permita presentar un binomio que vaya a trabajar en tres ejes, podríamos decir, concretos, específicos y transversalizados en la política pública del Estado. El uno es obviamente el tema de la seguridad, que es fundamental, como usted lo ha señalado, y vamos a dar algunos detalles importantes ya con cifras, ¿no? El otro, obviamente, es el tema de la crisis económica que está atravesando el país. Y, por supuesto, los temas, el otro es el eje de las políticas públicas en los sectores sociales, específicamente educación, salud, ambiente, el tema de los jóvenes, de las mujeres, que son temas claves que hay que también tratarlos. Pero específicamente sobre el tema de la seguridad, Luis, no podemos en este momento tener al mando del Estado, o ser el mandatario en realidad del Estado, un gobierno que no está haciendo absolutamente nada más que un estado de propaganda permanente para la campaña electoral del 2025. Asesinan hasta el momento a más de 3.500 ciudadanos. Más de 3.500 ciudadanos han sido asesinados en el Ecuador. Van más de 15.000 denuncias, como usted lo señalaba, de plagios y de extorsiones. 15.000 denuncias, solo las denuncias. No sabemos cuántos ciudadanos no denuncian, por miedo, por temor. Obviamente, y por desconfianza también a una institucionalidad que en ciertos niveles está infiltrada completamente por el narcotráfico y el crimen organizado. Y me refiero específicamente al caso de la Policía Nacional. Como lo he señalado, no menos de 1.000 a 1.500 policías están involucrados directamente y están infiltrados ya con estructuras criminales del narcotráfico. Y sumado a eso, Lucho, si usted me permite, más de 40.000 denuncias de robos hasta la fecha, ¿no? En estos 6, 7 meses de gobierno, ¿no? Hasta la fecha, robos a domicilio, robos a locales comerciales, robos de celulares, robos a personas en general. Entonces, van 70.000 delitos sumados, podríamos decir, así, un poco indiscriminadamente, pues el tema de los asesinatos, los plagios, las extorsiones, 70.000 delitos. Y el gobierno nos sigue dando el discurso que las cosas están cambiando en materia de seguridad ciudadana. El gobierno de Novoa nos sigue planteando una mentira de que en las calles ya no pasa absolutamente nada porque ahora los homicidios se cometen en el interior, los asesinatos se están cometiendo y las masacres se están cometiendo al interior de los domicilios y como ha dicho el gobernador del Guayas, ¿no es cierto? El gobierno de Novoa, pues el gobierno, ni la policía, ni las Fuerzas Armadas pueden ser niñeros de todos los ecuatorianos, burlándose.
en realidad, de la tragedia que viven los ecuatorianos. Mire, el día de ayer se encontró lastimosamente el cuerpo de los 4 chicos y chicas de Puerto López, abandonados y ya asesinados, pues, tan cobarde y vilmente en la provincia de Santa Elena. ¿Cómo no nos va a doler eso? Ahora, obviamente que se comienza a especular cualquier cosa y lastimosamente la vida de las personas, ¿no es cierto? El momento que le pasa una tragedia, ¿no? Comienza el gobierno a través de sus estructuras de troles y todo eso, comienzan a generar efectivamente, no es que una persona parece que pertenecía a una banda criminal, no es que la otra persona, es que parece que una de las chicas era amiga, enamorada de alguno de los miembros de alguna banda criminal. Entonces, imagínense en qué quedamos. Es decir, ahora tenemos que estar expensas en realidad a que el gobierno no nos garantice la seguridad ciudadana, porque para ellos efectivamente un rumor o una especulación es lo que determina la razón de ser de por qué matan y por qué asesinan a los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, Luis, definitivamente se necesita una propuesta diferente, una propuesta en donde vaya a haber no solamente mano fuerte, sino decisión política de enfrentar al crimen organizado. Definitivamente, este es el tiempo en el que, por ejemplo, la política pública de seguridad ciudadana ya no puede ser manejada solamente desde el Ministerio del Interior. En esta contingencia ya hemos visto que los estados de excepción, los estados de declaratoria de guerra interna no han servido para absolutamente nada, sino solamente para hacer el show del TikTok. Entonces, lo que necesitamos en este momento es generar esta unión desde nuestra perspectiva de diferentes partidos, movimientos sociales y movimientos políticos. Hemos puesto nuestros nombres sobre la mesa y aspiramos que en los próximos días se pueda consolidar una gran alianza, ¿no es cierto?, con un binomio presidencial que le vaya a dar esa respuesta contundente para que podamos efectivamente, si es que nos corresponde estar en ese binomio, para ir y poner el pecho a las balas a los criminales y ponerles tras las rejas, pero sin que ciertos jueces y fiscales también se burlen del trabajo que se pueda hacer y juzguen y sancionen a estos criminales. El Ecuador ya no aguanta más esto que parecía simplemente un tema aislado, que los asesinatos supuestamente eran entre bandas. No es así, no es así. Definitivamente estamos ya viendo ríos de sangre en el Ecuador y eso tiene que parar, Lucho. 7:11 minutos, 7:11 minutos, estamos dialogando con el doctor José Serrano Salgado. Frente a esta radiografía que usted ha explicado, doctor Serrano, ¿podría darse la alianza, un binomio presidencial, qué sé yo, Luisa González, José Serrano? 2, ¿de qué manera fortalecer, de qué manera buscar que el pueblo ecuatoriano, el pequeño comerciante, pueda salir a las calles a laborar para llevar el pan a sus hogares cuando, de acuerdo al análisis suyo, parece que el plan Fénix, que lo tomó el gobierno central, no se ha podido desarrollar porque hay ciudades enteras en el Ecuador que 2, 3 de la tarde tienen que cerrar sus actividades comerciales? Caso Quevedo en la provincia de Los Ríos, en la misma capital de la República. Usted tiene que haberse enterado que existe preocupación, como ya lo señalaba nuestro director, el sicariato, el secuestro a las personas, las vacunas. Por favor, doctor Serrano. Sí, doctor. Parece que allí en noticias hay que precisar un tanto más. Habría una gran unidad entre 3 partidos importantes que son Centro Democrático, Pachacuti y el Partido Socialista. Frente a eso, muchísimos más, o junto a ellos, muchísimos más ciudadanos que realmente ya ven la posibilidad cierta de que esto es en serio y que... ¿Estaría de acuerdo? Hay que preguntar también si forma parte de la coalición. Doctor José Serrano. Sí, mire, hoy día, por ejemplo, hay una reunión, una segunda reunión, ¿no es cierto? Esto es un hecho también importante, no es un hecho coyuntural, sino obviamente obedece a la propia necesidad que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas de dejar ese tema de la pelea, de la pugna, del odio, de la venganza entre los políticos, ¿no es cierto? Todos esos factores personalísimos, esos hechos personalísimos que podamos tener entre los políticos, ¿no es cierto?, que los políticos lo resolvamos en cualquier ámbito,
Pero a los ciudadanos en este momento no les interesa saber efectivamente si el político A está peleado con el B, si el del partido de acá está peleado con el partido de acá. No, aquí lo que le interesa a los ecuatorianos es que les demos una respuesta contundente en el tema de la seguridad, que les demos una respuesta contundente en el tema de la crisis económica. Entonces, en esa perspectiva, hoy día habrá una nueva reunión, ¿no es cierto?, donde se establecerán ya una serie de parámetros, se concretarán una serie de parámetros y lineamientos para pronunciarse efectivamente sobre este acuerdo, sobre esta voluntad en realidad de diferentes movimientos, partidos políticos y movimientos sociales, ¿no es cierto?, para hacer esta gran coalición y poder, sobre todo, tener un binomio de unidad. Porque si no, obviamente, nuevamente entramos solamente con el discurso, es decir, ya, pues hagamos simplemente un tema declarativo de que el Ecuador debe respetar la Constitución y en la Constitución están los derechos, los diferentes derechos de los ecuatorianos. Y llegamos hasta ahí y no pasa nada más. Entonces, lo que necesitamos es en realidad de poner nuestras actitudes, reitero, ¿no es cierto?, entrar en esta lógica del consenso, de la unidad, del diálogo, ¿no? Para proteger al Ecuador, para proteger a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Nuestro gran enemigo aquí es el narcotráfico. Nuestro gran enemigo ya no son los opositores los opositores políticos que nos pueden haber perseguido o que nos pueden haber injuriado o alguna cosa de eso. Dejemos de lado eso. Vamos de lleno a resolver el tema de la violencia criminal en el Ecuador. Eso es lo fundamental. Necesitamos, por ejemplo, si usted me permite, en esa perspectiva, por ejemplo, comenzar a hablar de temas tan sencillos como cuál es el rol que cumplen los generales y los coroneles de la policía. Tenemos que volver a poner a los generales y a los coroneles mejor calificados de la Policía Nacional en cada uno de los distritos más peligrosos del Ecuador. Eso necesitamos hacer. Que los generales, efectivamente, cada general esté asignado a uno de esos 20 distritos más peligrosos que tenemos, o por lo menos a los 15 distritos más peligrosos que tenemos en el Ecuador, con los coroneles mejor calificados. Hay que terminar con la lógica de los oficiales sentados en los escritorios, definitivamente, con la lógica de los oficiales dando ruedas de prensa desde escritorios. Necesitamos ver justamente a todos los oficiales de la policía nuevamente dando el ejemplo a su personal, a la tropa, dando ejemplo a las clases, a los policías en el territorio, resolviendo los problemas. Mire, y esto no necesita ni siquiera recursos. Y obviamente a partir de ahí también hacer esta depuración fundamental de la policía. Dos elementos que le menciono, que obviamente van intrínsecamente sumados, ¿no es cierto?, a este pacto, a este acuerdo de no solo de no agresión, sino sobre todo de unidad, de diálogo entre todos los sectores políticos de centro y de izquierda que nos permitan definitivamente hacer frente a nuestro verdadero enemigo, que reitero, Lucho, no son los políticos que a uno le atacan, no son los ciudadanos que divergen con uno, no, sino en realidad es el narcotráfico y el crimen organizado. A ellos vamos a enfrentarlos con fuerza y en unidad. Esa es la gran perspectiva y la gran propuesta que estamos realizando conjuntamente con Jimmy Jairala, obviamente en Centro Democrático, para conformar este binomio de unidad. Sí, Pepe, en realidad mucha gente dice, doctor Pepito, dice la gente de la sierra en el campo. Le dice eso porque confiaba y confía en usted, mucha gente, en ese combate que es duro de ejercerlo porque se necesita mucha experiencia. En ese sentido, todas estas cosas de violencia ocasionan más y más pobreza a nuestra gente. Negocios cerrados. Quevedo, por ejemplo, a las 3 de la tarde ya no hay nadie en el centro. La provincia de Los Ríos está tomada casi en gran parte. Se están yendo al campo con una especie de secuestro, guerrillas de secuestro. En los suburbios nuestros lo hay, en las ciudades grandes también lo hay. Entonces, si esto es así, la gente va a terminar yéndose del Ecuador. Entonces, se necesita fortaleza y experiencia. Frente a eso, Pepe Serrano está dispuesto a treparse al potro y meterle las espuelas para que esto camine. Lucho, no solamente que estoy dispuesto, sino que me siento completamente capacitado para resolver el problema de la violencia criminal, ¿no?
porque efectivamente lo que se necesita es tener decisión y voluntad política para tomar las acciones suficientes, ¿no es cierto? Que no esté migrando qué es lo que me puede pasar a título personal, qué es lo en qué riesgo me estoy poniendo, ¿no es cierto? O si es que incluso podría llegarse a pensar de algún tipo de negociación con los criminales. Eso sería inadmisible, inadmisible. ¿No? El tema de negociación con criminales no puede darse en el Ecuador. El único punto en el que hay que estar completamente de acuerdo es con los ciudadanos que los delincuentes tienen que ir a la cárcel y a cumplir sus sentencias, pero a cárceles que tengan inhibidores de señal, que tengan detectores de sistemas de rayos X para que efectivamente no ingresen objetos prohibidos como celulares, armas, lagartos, y puedan construir piscinas como se ha encontrado últimamente en las cárceles y que tengan obviamente un sistema de videovigilancia para hacer un monitoreo de control de las cárceles también a distancia. Y eso permita proteger que los guías penitenciarios, que los propios policías militares que están ahí no se contaminen con las estructuras criminales. Cosas que no están pasando en este momento, tan simples como esa, Lucho. Cosas que no están pasando en este momento. ¿Cómo puede ser posible que en las cárceles se sigan encontrando celulares después de 7 meses de nuevas mentiras con decretos de excepción que solamente se han convertido en una excusa para perseguir a rivales políticos, a ciudadanos, ¿no? Entonces, eso definitivamente este gobierno no ha entendido. Este gobierno ha pensado que efectivamente este simplemente es una especie de plataforma, ¿no es cierto?, de rampa, una especie de resorte para poder alcanzar la presidencia en el año 2025. Entonces, en esa perspectiva, ¿no? Hay que llegar a responderle al país con políticas públicas y acciones concretas contra la violencia criminal. Que los criminales nuevamente le vuelvan a tener miedo al Estado y a los ciudadanos honestos y a los ciudadanos y ciudadanas que quieren vivir en paz en el Ecuador, que quieren tener una convivencia social pacífica. Esos delincuentes tienen que tenerle miedo a ese Estado constitucional de derechos, a esos ciudadanos que quieren vivir en paz, y no los ciudadanos a los delincuentes, porque los ciudadanos tienen que sentirse protegidos por el Estado, tienen que sentirse protegidos por los funcionarios que efectivamente le estén dando resultados, y no como lo que está sucediendo el día de hoy, que hay ministros que están de festejo, que hay ministros que nos hablan que no hay cómo cuidar a los hogares de los ecuatorianos porque no están para ser niñeros, y obviamente con toda esta mentira de cifras y estas parafernalias también de estos shows que nos montan en TikTok. Hay que acabar con esto. Hay que acabar con esto en este marco de unidad, en este marco de diálogo, y reitero, que nos ponga a todos los ecuatorianos de frente a nuestro verdadero enemigo, que es el narcotráfico y el crimen organizado que está acabando no solo la seguridad, no solo la economía del país, sino nuestra vida cotidiana, nuestra democracia, nuestro Estado como tal. 7 de la mañana con 21 minutos. Doctor José Serrano Salgado, es notorio que usted maneja, conoce, demuestra su acervo en materia de seguridad, además como exministro de gobierno, exministro del Interior, pero también hay una crisis económica en el país. También, así es, también hay una crisis de valores, una crisis cultural en nuestro país. ¿Qué hay para eso? Y además, ¿quién le acompañará? Porque estamos a puerta de las primarias. 9 días. Así es, exactamente a 9 días, y ya necesitamos conocer quién será el candidato a la vicepresidencia de la República, cuál será el equipo. Sabemos, usted lo ha dicho, Pachacutic, ¿estará o no estará Leonidas Issa en el Partido Socialista? ¿Constará o no el nombre de Pedro Granja? Bueno, mire, el diálogo continúa efectivamente con Pachacuti, con el Partido Socialista, ¿no es cierto?, y otras organizaciones. Los nombres están sobre la mesa. Pachacuti ha puesto sus nombres sobre la mesa, el Partido Socialista ha puesto sus nombres sobre la mesa, Centro Democrático ha puesto sus nombres sobre la mesa. Entonces, estamos avanzando en el diálogo. El diálogo seguramente será una cuestión de 3, de 4 días más en los cuales ya podremos tener un resultado concreto y hacer un anuncio importante al país. Esa es la aspiración en concreto. Pero lo que sí le quiero decir es que obviamente ese diálogo
en este caso no tiene líneas rojas, ¿sí? Este no es el diálogo de las líneas rojas, es decir, no dialogo con quien me ha perseguido, no dialogo con quien me cae mal, no dialogo con este impresentable, no dialogo con... No, no. Aquí el diálogo, la única línea roja que tiene efectivamente este diálogo y este proceso de construcción de esta alianza que aspiro se concrete en los próximos 4 o 5 días a más tardar ya, que aspiramos, en realidad ese es el trabajo que estamos haciendo con Centro Democrático y también con Jimmy Jairala, ¿no? La única línea roja es que efectivamente cero pacto con o diálogo con alguna estructura o con el crimen organizado. Esa es la línea roja. Entonces, la línea roja efectivamente es que no se puede negociar con ese crimen organizado. No se puede hablar de rebajas de penas, no se puede hablar de estas prelibertades escondidas, ¿no es cierto?, que se han dado a los alias Rasquiña, a los Junior, a los alias Pipo, a todos estos que están manejando el narcotráfico, de este tema de las fugas, este tema de quién manda en los pabellones. En los pabellones de las cárceles tiene que mandar el Estado, el Estado. Hay que acabar con ese tema nuevamente de los caporales que tienen tomadas las cárceles, ¿no es cierto? Y han hecho prácticamente de las cárceles no centros de rehabilitación, sino unas verdaderas mazmorras donde los seres humanos simplemente están aprendiendo a delinquir y a dirigir el crimen organizado para afuera. Entre esos temas fundamentales son los claves para este proceso de construcción de esta alianza y de este acuerdo para tener un binomio, ¿no es cierto? Ahí están nuestros nombres sobre la mesa y sobre esa base, si tenemos que deponer, si tenemos que construir, ¿no es cierto?, la vicepresidencia, la presidencia de la República, las candidaturas a la Asamblea Nacional, pues ahí estamos, para eso estamos, para demostrarle al país efectivamente que lo que importa aquí son los ciudadanos y las ciudadanas y no las pugnas ni las rivalidades entre los políticos. 7:25. Están escuchando al doctor José Serrano Salgado. Una prueba palpable de lo que él acaba de analizar se ha dado en estos días, doctor José Serrano, en una de las cárceles, en la del Rodeo, en la provincia de Manabí. Han encontrado hasta licor, un túnel allí en la zona denominada de máxima seguridad. 5, 6 y 7 de agosto, noticias de allá salen desde el centro. Le pregunto algo más. El hecho del diálogo ayer con el licenciado Jimmy Jairala que yo refería, es consolidar una alianza no solamente por el momento, porque estamos a renglón seguido en elecciones y en el enfoque. Yo preguntaba, el tema seguridad que usted lo pone ya en su experiencia, por su experiencia, ¿qué otros aspectos reúnen en este plan que proyecta alianza desde la izquierda? ¿Qué otras cosas más? Bueno, mire, definitivamente la crisis económica que atraviesa el país es muy compleja y obviamente está ocasionada por esta crisis de violencia criminal y de inseguridad que tiene el país, ¿cierto? Entonces, hay que paralelamente trabajar por lo menos en estos dos frentes, en el económico y en el de seguridad, definitivamente. Pero mire, en el tema de la crisis económica, ¿no es cierto? Primero, hay que resolver temas tan elementales y que se olvidaron o que dolosamente los anteriores gobiernos, el de Lasso, el propio de Moreno y este propio gobierno de Noboa, no les ha importado absolutamente nada. Y es el tema, por ejemplo, el tema energético y de la electricidad específicamente, ¿no es cierto? Usted ve, acaba de llegar una barcaza, entonces es como que nos ponen a los ecuatorianos y a las ecuatorianas entre la espada y la pared. Sí, llegó la barcaza de manera completamente oscura, de manera completamente extraña, por decirlo así, ¿no es cierto? En un proceso bastante opaco, la barcaza ya había salido desde su puerto de origen, ¿no es cierto?, en Europa para Ecuador, antes de que se firme el contrato, antes de que se haga la licitación. Entonces el tema es, ¿qué pasa ahora? Ya está aquí la barcaza, ¿no? Ya está en el Ecuador, ya está en el Ecuador la barcaza. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Usamos la barcaza para cubrir ese déficit que tal vez cubra solamente el 20%, entre paréntesis, del déficit eléctrico en el país. ¿Qué va a pasar con el otro 80%? Entonces, ¿qué les vamos a decir a los pequeños empresarios, a los grandes empresarios del país, a la gran industria del país, al comercio del Ecuador? Espere un ratito, el 20% vamos a poder resolver.
Entonces veamos en qué sectores vamos a poder resolver el 20% de esa carencia eléctrica que vamos a tener a partir seguramente del mes de noviembre ya, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una carencia del 80%. Entonces, ¿qué certeza le está dando el Estado al, al, al sector productivo ecuatoriano si ya vamos a entrar en un nuevo estiaje en donde seguramente vamos a tener nuevamente apagones y donde no se ha hecho absolutamente nada más que traer una barcaza, ¿no es cierto?, que seguramente también tiene todo un tema de manejo opaco en su contracción? Entonces, hay que resolver obviamente todos los aspectos de los que estamos hablando, porque el tema económico pasa por resolver desde estos aparentes pequeños detalles como el tema eléctrico, porque la producción simplemente se encarece el momento en el que se utilice pues todo este sistema ya con combustibles perecibles específicamente. Entonces, todo esto va a tener un impacto directo sobre la competitividad de nuestro país y los productos de nuestro país, ¿no es cierto?, en el exterior, que al fin y al cabo es uno de los factores preponderantes para que nuestra economía se pueda estabilizar, ¿cierto? Seguramente ahí es donde vamos a tener que poner algunos elementos sustanciales, ¿no es cierto?, para que el aparato productivo y nuestra economía puedan crecer, pero con un pleno empleo. Ese es un concepto fundamental. Y ese crecimiento económico con pleno empleo, pues sin lugar a dudas, va a requerir específicamente de otras acciones que vayan de la mano del tema de impuestos, de la inversión pública, ¿no es cierto? Y obviamente también que hagamos una mirada muy seria a todo lo que está sucediendo en el sector extractivista, específicamente en el petróleo y en la minería, donde también hay que tomar muy en cuenta a dónde están yendo esos recursos, ¿no? La gente, le venimos diciendo 50 años a nuestros indígenas, a nuestros campesinos que están en las zonas donde se produce la explotación petrolera y la explotación minera. Le estamos diciendo, vamos a salir de la pobreza 50 años. Y hasta el día de hoy no sale la pobreza. Entonces habrá que hacer una redistribución definitivamente de esos beneficios petroleros específicamente y de la explotación petrolera y de la explotación minera. Tienen que ir, si no el 70% de esa producción petrolera y esos beneficios de la producción petrolera y minera tienen que ir a esas zonas específicamente, ¿no? Yo le hago solamente, Roberto, y Lucho, una reflexión, o le pongo un ejemplo para que hagamos una comparación. Vamos a Sucumbíos, vamos al Coca, ¿no es cierto? Y veamos si estas que son ciudades, ¿no es cierto? Son ciudades, se pueden comparar con un barrio de clase media alta en Quito, en Cuenca, en Guayaquil. Y sin embargo, no se pueden comparar. No se pueden comparar. Y sin embargo, todo el petróleo, toda la minería está saliendo y los beneficios que se está produciendo el petróleo y esa minería están saliendo justamente de estas provincias y de estas regiones donde están sobre todo nuestros pueblos indígenas, donde están y muchos de nuestros sectores campesinos rurales también. Entonces, hay que darle una mirada integral. Hemos estado trabajando, hemos estado conversando sobre toda esta problemática y estamos construyendo un plan de gobierno efectivamente que le permita, desde nuestra perspectiva, a esta gran alianza con ese binomio, ¿no es cierto?, de unidad, pues aportar directamente y ponerse a trabajar en estos dos ejes fundamentales, en el de seguridad y en el económico específicamente. Y usted ha tenido para muchísimos ciudadanos del país un éxito efectivo en el combate a la inseguridad, hábil político desde la presidencia de la Asamblea Nacional, y mucha gente dirá, bueno, conoce de muchas cosas del Ecuador, ha sido un abogado exitoso también en lo particular, ha sido golpeado también por la delincuencia y usted sabe cuánto duele eso. Eso es fundamental para que la gente sepa cuán convencimiento hay, pero también la gente quiere saber en un momento determinado y cómo vamos a solucionar el problema de la crisis económica. Queremos plata en el bolsillo, bienestar, eso es fundamental, doctor Pepe Serrano. Fundamental, sí, mire, cuando a uno le golpea directamente la violencia criminal ya en lo personal, a mi familia, ¿no es cierto?
nosotros hemos hecho un proceso muy, muy interno en la familia y obviamente siempre seré muy ponderado y al mismo tiempo muy prudente y en mantener ese proceso que hemos hecho con mi madre, con mis hermanos, frente a esa tragedia que algún día vivimos. Pero lo que sí le puedo decir, Lucho, a usted y a los ciudadanos y a las ciudadanas, es que nada, ningún dolor puede ser cubierto con venganza. Eso sí le digo, definitivamente, sí. Todo tiene, la única forma en la que uno puede reconstituirse a título personal es efectivamente contribuyendo a que no más familias tengan que vivir esos dolores de efectos que vienen de efecto de la violencia criminal. Y obviamente usted ha señalado el tema económico, le vuelvo a reiterar Lucho, si es que nosotros no entramos en un proceso de construir un plan económico, de crecimiento económico con pleno empleo específicamente, que haga que tenga una mirada de incentivos tributarios, que tenga una mirada de inversión pública importante para recuperar carreteras, para el propio tema de las cárceles del Ecuador, para todo lo que tiene que ver con recuperar también y mantener el sistema hidroeléctrico ecuatoriano, ¿no es cierto? Que son temas medulares, pero al mismo tiempo recuperar las exportaciones del Ecuador y el desarrollo del comercio en todos sus niveles, ¿no? El pequeño comercio, el gran comercio, la pequeña industria, la gran industria ecuatoriana, pues no vamos a ninguna parte. Pero vamos a tener que ir un poco paso a paso, ¿no es cierto? Primero, resolvamos, y más bien dicho, en paralelo, resolvamos el tema de la inseguridad para que nuestros compatriotas puedan ir a trabajar, puedan ir a producir, sabiendo que cuando salen de su casa, que cuando salen de su oficina, no les van a matar, no les van a plagiar, no les van a extorsionar, porque es lo que está sucediendo. Ahora le extorsionan por $1,000, por $500, por el valor que sea, es decir, secuestros de dueños de un taxi, de dueños de un camión, ¿no es cierto?, que los llevan y los dicen en 2 horas $1,000, en 2 horas $2,000. Hace pocos días recibí la llamada justamente de una familia de Manabí, de Manta específicamente, que me decía, acaban de secuestrarle a mi esposo, no, acaban de secuestrarle a mi esposo, me están pidiendo $2,000. Por Dios, ¿de dónde me saco los $2,000 para pagar que si no lo entrego en 3 horas le van a matar? Imagínense, o sea, son ejemplos que aparentemente son aislados, pero qué estaba haciendo este ciudadano? Obviamente estaba trabajando, estaba manejando, conduciendo su vehículo, estaba llevando una carga desde Guayaquil hasta Vinces específicamente, ¿no? Pero al final la policía también está desbordada, ¿no? Y al final, en este caso en concreto, no pudo hacer mucho la policía, ¿no? Entonces la familia tuvo que resolver este tema lastimosamente pagando ese dinero a los plagiadores, realmente desesperante. Realmente una situación no solo desesperante, sino también agobiante y de terror que está recibiendo el Ecuador. Entonces, resolvamos el tema de la inseguridad conjuntamente con el inicio de la recuperación económica del país, que es fundamental. Gracias por esta comparecencia, doctor José Serrano. Quedaremos atentos a ver cómo marcha esta alianza en el orden de la participación política. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Lucho. Un gusto, Roberto. Muchas gracias.